este podcast, a este nuevo episodio del podcast llamado Cambia tu Momento. Mi nombre es Ramón Coronel, estudié Ingeniería Mecatrónica en el TEC de Culiacán. Y en esta ocasión, en esta noche, tenemos a un ingeniero que me han solicitado mucho. A un ingeniero industrial. Y yo quería que este primer acercamiento, esta primera experiencia de un ingeniero industrial, fueras tú, Omar Espitia, porque me pareces un ejemplo en cuanto a todo lo que has logrado y de dónde empezaste. O sea, tú, voy a dar un pequeño spoiler, empezaste desde abajo y ahorita, a mi punto de vista, estás una posición bastante buena. Entonces, bienvenido, Omar, a este podcast. Gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto, un gusto. Y pues sí, lo que quieres saber, Ramón. Bueno, antes que nada, ingeniero industrial, ¿nos Así es. puedes compartir la escuela, por favor? Sí, soy egresado del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, el ITESI. Orgullosamente. Orgullosamente, obviamente. Claro que sí. Nacido, criado y estudiado en Irapuato. Ok. Ajá, sí, pues como lo dices, soy ingeniero industrial. Ujú. Me llamaba la atención la parte de la electrónica. Ujú. Al final de cuentas, por diversos factores de la vida y la disponibilidad también de las carreras, pues terminé estudiando ingeniería industrial. Obviamente le fui agarrando más cariño en el camino. Ajá. Creo que la parte escolar se complementó mucho con la parte de experiencia que ya también traía en el mundo laboral. Ajá. Entonces, para mí fue fácil no extrañar esa parte de haber querido estudiar tal vez electrónica en un principio, Ajá. o mecatrónica, que también era lo que me llamaba la atención, pero sí en el camino vas pues encontrando cosas y disfrutando de la carrera. ¿Tú ya tenías como que esa idea desde que estabas chiquillo o fue algo ya como que más grande? No, la verdad, no fue de pequeño que realmente creo que la mayor parte de la educación básica fui muy mal estudiante. No era así como, me encanta la escuela y Ajá. tener esos grandes sueños de estudiar. No, son situaciones de la vida, como te lo había comentado en otras ocasiones. Pues, empecé a trabajar desde chico, 14 años, y pues obviamente fueron empleos más informales. Eh, Ajá. pero ya cuando estaba en la industria, cuando ya estaba en Conti y en esta parte donde entré como operador, pues obviamente veía a los ingenieros que tenían pues actividades muy, desde mi punto de vista, muy llamativas, Muy peculiares. muy peculiares, Ajá. esos retos que se enfrentaban con pues tener funcionando una línea, que veía que también viajaban. Pues obviamente fue todo eso lo que despertó mi interés. Y sí, fue pues obviamente un momento en el que dije, no quisiera estar aquí toda la vida con, pues sí, sin avanzar, o sea, en un Ajá. puesto así. Y creo que fue ese momento realmente donde yo podría decir, me llamó la atención ya esta parte de estudiar una carrera. Ok. Conti fue tu primer acercamiento a la industria automotriz, ¿no? Sí. Fue tu primer amor, tu primer... Sí, y vaya que sí, fue Ajá. muy bueno y muy grande. Ok. Sí, no, pues la verdad es que incluso cuando acababa de entrar, pues creo que casi todos los que trabajábamos en ese momento, porque iba iniciando como tal la planta, se empezó a establecer en el 2000, la Ajá. construcción, y empezaron operaciones en 2001. Yo entré en el 2002. Ok. Entonces sí me tocó ver gran parte del piso de producción vacío, con muchos procesos apenas arrancando, depurándose. Y es la parte donde te digo que me llamaba mucho la atención todo lo que hacían los ingenieros, Ujú. hacer diseños de experimentos para encontrar parámetros adecuados para la producción y muchísimas otras cosas. Y te digo que aparte yo me sentía como que seguía yendo a la escuela porque pues casi todos los que estábamos trabajando en ese momento eran chavos muy jóvenes. Ajá. Entonces el ambiente era increíble. Es algo que me atrapó y 21 años después aquí andamos todavía. Ujú. Pues empecé a conocer muchas cosas, a saber el por qué ciertos procesos tienen que hacerse de tal manera, todo lo que tiene que sobrevivir un componente automotriz. Ajá. Entonces, pues fueron todas esas bases que me fueron ayudando a desarrollarme y ahorita, pues desde hace 2004 que empecé en la parte de las validaciones,
pues ahorita creo que sí ya es una base bastante considerable para entender muchas cosas de lo que hacemos actualmente. Y lo chistoso que es esa parte, ¿no? Que Ajá. sea ingeniero industrial y que sí esté inmerso en esta, digamos, en este ámbito de la industria automotriz, que es la parte de la electrónica, porque pues obviamente también hay muchas ramificaciones, pero pues me ha tocado más trabajar con productos electrónicos. Empezaste como operador en Conti Ajá. y luego, pues fuiste también teniendo otras oportunidades, ¿no? ¿Cuál era tu puesto cuando decidiste estudiar ingeniería? Y al final, ¿por qué te metiste a ingeniería industrial? Si, bueno, tú ya me habías comentado que tenías como que en la mira ingeniería electrónica o inclusive mecatrónica. Fue también una opción porque la verdad es que también soy profesional técnico en productividad industrial. Ujú. O sea, esa parte de la carrera técnica ya la traía. Tengo mi cédula también como profesional técnico en productividad industrial. Entonces era una parte que también me llamaba bastante la atención. Pero al ver el producto, la electrónica y todo eso, por eso también me llamaba mucho la atención la electrónica. Cuando ya empezó a despertarse más ese interés para estudiar la ingeniería, en ese justo momento ya era técnico o de laboratorios de pruebas. Ujú. También era una parte que se acomodaba un poquito más para poder pedir una oportunidad para no rolar turnos Turno. como se rolaba de manera habitual Ok. y precisamente poder pues terminar la carrera. En realidad no la terminé la primera vez. Fueron 2 intentos. El primero fue en una escuela con un modelo que al final de cuentas no me convenció. Ajá. Digamos así como tal la calidad de la educación. Ajá. E instalaciones también. Esa parte creo que no fue muy llevadera, no fue por ahí, lo sientes también. Ujú. Y lo dejé. Ese primer intento fue como 2 años antes de que realmente entrara al ITESI. Ok. Entonces, sí, ni siquiera fue la primera. Pues sí, que en ese momento, recordándolo, ya era técnico de laboratorio cuando por fin pudimos alinear las cosas para que empezara a suceder. ¿Y esa primera vez que decidiste estudiar ingeniería, pero desertaste, en qué escuela fue? Ya dije que no estaba tan buena, no la quiero quemar, ¿no? Bueno, está bien. Está bien, pues. Me quedé con la duda nada más, Sí, pero pero bueno. eso te lo digo fuera de la grabación. Ok, está bien. Porque también puede ser que era una carrera que a lo mejor no le habían metido tanto y la opinión que pueda tener a lo mejor discrepa mucho de lo que ya es en la actualidad y no Tiene quisiera... muchos sesgos. Ajá, exactamente. Ajá, bueno, está Aparte bien. era muy joven, entonces... Era joven y estúpido. Ya se me quitó lo joven. Pero bueno, a ver, volviendo pues. Ajá. A ver, cuando ya te metiste a la ingeniería, la segunda vez, ya cuando fue la buena, me acuerdo que alguna vez me comentabas que hubo una persona que, no me acuerdo si te inspiró como tal, pero sí fue un empuje para ti de poder terminar la ingeniería. ¿No me equivoco? Sí, no te equivocas. Y realmente en ese momento tenía mucho también el apoyo de varias personas. Una de las personas que me apoyó mucho cuando estaba en Conti y veía tal vez el potencial en mí, amigo hasta la fecha, tiene mucho que no lo veo físicamente por Ajá, vivir en diferentes ciudades, pero él era mi jefe en ese entonces, era Rogelio Martínez. ok, De hecho, él fue quien me propuso para el laboratorio inicialmente, ajá, porque yo estaba con él como inspector de calidad. ujú, Y después, te digo, también me fui topando con personas que también apuntalaron y que también estoy muy agradecido. La otra persona y quien me dio finalmente oportunidad ya ni siquiera rolar turnos y también estaba completamente a favor y me impulsaba, me motivaba para estudiar, era Hugo Cáceres, él ya era mi jefe en ese entonces en el laboratorio. ok, Entonces, pues fueron varias personas, no fue uno en ok, específico, pero digamos, ellos dos en ese empuje fueron como que los más importantes en ese momento. ok. Ahí los Ajá. buscan en LinkedIn a los dos. Sí, van a ver que súper profesionales. Sí. Bueno, y ya empezaste a estudiar la ingeniería industrial. ¿Cómo fue para ti estar estudiando, trabajando y agregarle el tercer nivel de dificultad? Sí, no, la verdad es que dije, no está tan retador. Vamos a tener una Vamos familia. vamos a tener una familia, vamos a formar una familia y Ajá. así en esas épocas también nació mi hijo, Ujú, que ahorita pues ya está más alto que yo. ujú. Ya va a cumplir 16 años en este año, en octubre. Ok.
Y... Saludos a tu familia, saludos a tu Ajá. hijo, a tu niño y la Saludos. dudé. Sí, y le agregué otro nivel de dificultad, Ujú. Ramón. También se me ocurrió fracturarme la pierna. No me acordaba de ese Entonces, nivel de dificultad. sí, Ajá. entonces, pues sí, en ese cuatrimestre en particular, que ya era durante mi segundo año en la universidad, fue bastante complicado, porque pues Omarcito estaba pequeño. Ah, ok, yo creí que tú. Ajá. Yo también todavía estaba chavo, tenía Ajá. 24. Ajá. En ese entonces llevaba, si no mal recuerdo, 3 materias de matemáticas Ajá. y llevaba química. La química, no sé, nunca me ha entrado mucho. Ajá. Entonces, para mí era un cuatrimestre ya de por sí complicado y con esta parte de pues la pierna fracturada, dormir poco por la cuestión de atender al bebé, Ujú. pues sí, la verdad es que sí fue bastante complicado. No sé cómo le hice para terminar ese cuatrimestre. La verdad es que no fueron todas las calificaciones que hubiera querido, pero al final de cuentas se logró. O sea, sí fue mucho esfuerzo. Y también ahí, nuevamente, o sea, con las cosas generalmente, si bien son mucho empuje personal y la motivación que tú puedes tener, pero al menos yo sí me siento afortunado que generalmente me ha tocado rodearme por personas en las que te puedes apoyar. Y en ese entonces también me apoyó mucho un amigo que se llama Damián, todavía somos buenos amigos hasta la fecha también. Ajá. Y él simplemente fue así, tú no te preocupes, yo paso por ti todos los días. Entonces, obviamente no podía manejar yo, porque aparte se me ocurrió con la pierna que pisaba el clutch. Entonces, sí, me era imposible manejar. Él pasaba por mí, íbamos a la escuela y en la noche que salimos otra vez me regresaba a mi casa. Entonces, pues también ese apoyo fue crucial para poder terminar sin deber ni una sola materia. Ok. Ese apoyo de Damián pues fue crucial para terminar ese cuatrimestre. Saludos también a Damián. Saludos. Ajá. Y pues obviamente cada uno de los cuatrimestres llevó su reto en particular, pero si pudiera resaltar uno A ver. así muy puntual fue ese, Ah, ok. era el tercer cuatrimestre. Entonces, no es cierto, era el cuarto, porque ya era un año completo en la escuela, entonces debe haber sido el cuarto cuatrimestre. Que dijiste, no, esto está muy fácil. Vamos a Vamos a ponerle, meterle un sí. nivel más. Y, por ejemplo, estar estudiando y trabajando, además de ser pesado, ¿tú consideras que sí te aportaba valor a lo laboral? O sea, de que, mira, estoy viendo, no sé, X tema en la escuela, pero aquí en el trabajo me está ayudando, me está sirviendo. Sí, definitivamente hay cosas conocimientos que vas adquiriendo y que al final de cuentas, cuando se te presenta una situación en el trabajo, vas como tomando esas pequeñas piezas que vas armando como un rompecabezas y estas piezas son conocimientos que vas adquiriendo en tu formación académica Ujú. y definitivamente sí, no puedo enlistarlas así como tal, pero eh, sí, sí son cuestiones que te van ayudando. Por ejemplo, también me tocaba en aquel momento diseñar los fixtures de prueba y los hacía todos en ManoCAD. Ujú. Y pues eran también puros comandos acá a mano y todo. Y son cosas que aprendí en la escuela, pues también. Y así como ese ejemplo hay muchos, o sea que de repente vas tomando tú esas pequeñas piececitas que tienes en la escuela y las aplicas en el trabajo. Y también hacia la vida, ¿eh? Muchas cosas que aprendes en el trabajo que también luego aplicas para tu parte personal, ¿no? Para hacer un arreglo en la casa, para Ajá. comprender muchas situaciones de diferente manera. Simplemente tu carro, ¿no? O sea, decir, ya sé, yo hago este sensor, ya sé qué pasa aquí o qué pasa allá. Ajá. Entonces, sí, definitivamente. Y creo que es una ventaja muy importante el hecho de estar estudiando y trabajando. E incluso, pues generalmente hago este consejo, siempre lo digo, que cuando están estudiando traten de trabajar en lo que sea, Ok. pero que trabajen y definitivamente para cuando salgan les va a dar una ventaja
significativa con respecto de otras personas que no trabajaron. O sea, el trabajar en un McDonald's, el trabajar en el mercado, el trabajar en donde sea, también desarrolla habilidades blandas y también muchos otros conocimientos que no te das cuenta, pero ya los desarrollaste. Y ya para cuando llegas al final de tu carrera y tienes estas habilidades y conocimientos desarrollados, obviamente vas a ir un paso más arriba de los demás en este mundo tan voraz ahora, tan complicado y tan competido. Entonces, sí, esa parte de trabajar y estudiar es una ventaja fundamental que si tienes la oportunidad, pues la tienes que hacer. Más allá de que tenga, yo obviamente lo hacía por necesidad, ¿no? Pero muchas personas, pues a lo mejor gracias a sus padres y al entorno que tienen en ese momento, a lo mejor no es como tan crucial esa parte de trabajar, pero sí, yo sí lo recomiendo ampliamente, lo aconsejo de que busquen esa forma de trabajar para que puedan tener esa ventaja competitiva al final. Sí, pues esa experiencia, aunque no sea en lo que te vas a dedicar, como dices tú, pero ya te va dando esas habilidades blandas, que son muy importantes y que no llegues en cero, ¿no? Exacto. Sí. Y esta parte de cuando cuando ya egresaste o cuando ya ibas a egresar, ¿cómo fue para ti tanto las prácticas o de qué proyectos de titulación o qué opción tuviste de titulación? No sé. Eso es interesante también porque como fue la primera generación también que es nosotros fuimos parte de la primera generación de este, digamos, tercer turno en el ITESI, Ajá, que básicamente era de 7 a 10 de la noche todos los días. Bueno, de lunes a viernes y muchas veces también los sábados en la mañana, ajá, dependiendo del cuatrimestre. Pero nosotros fuimos esa primera generación. Entonces, en un principio sí se había hablado también de esta parte de los diferentes las diferentes opciones que tienes para titularte por promedio, obviamente por tesis. ajá. Habían hablado también de por experiencia laboral, porque pues en esa modalidad íbamos bastantes personas que tenemos un rato de experiencia en diferentes industrias. Y al final de cuentas no abrieron nada, o sea, tienes que hacer tesis y se acabó. Ujú. Entonces, pues sí fue complicado también, pero pues obviamente la hice también del laboratorio, de cómo con ciertas prácticas, pues obviamente enfocado desde lo industrial, o sea, metí 5S, Ajá, metí ergonomía, metí muchas ok, cosas, pero todo esa tesis era pues enfocada a aumentar la eficiencia del laboratorio, ok, el procesamiento de las órdenes de prueba, planes de revalidación anuales, todo ese tipo de cosas. Eh, pues sí, o sea, desde el punto de vista pues de la ingeniería industrial, ajá, y fue de la forma en la que yo preparé mi tesis, la presenté y todo. Fue esa única opción que hubo. ujú. Y de las prácticas, pues obviamente también tuve que preparar reportes como todo mundo, ¿no? O sea, tampoco nos dieron opción. Entonces, pues esa carga no se quitó en ningún momento. Fue todo como la modalidad normal, ¿no? De cualquier universidad, con excepción de que solamente tenía la opción de titulación por tesis. Ok, entonces fue como que doble carga porque tenías tus residencias y luego hiciste tus Ajá. reportes y aparte la Sí, te tesis. tenías que forzosamente inscribir en el cuatrimestre, tenías que meter la carga de las residencias, o sea, no era opcional. Pero esa parte, espero que no la esté regando yo aquí con mi pregunta, pero en esta parte cuando te tocó hacer las prácticas profesionales, tú seguías trabajando y tenías que seguir trabajando. Me Así imagino es. que en este caso la empresa te dio la oportunidad de, ¿sabes qué? Pues te vamos a firmar todo el papeleo o cómo fue esa parte. La parte del papeleo, pues obviamente estaba casi por default, ¿no? Pues ahí trabajaba, mi jefe, te digo que también me apoyaba bastante. Pero yo tenía que escribir de todas maneras los reportes mensuales y revisarlos con el asesor en la universidad. Sí, sí, pero me refiero a esto de que ya estabas trabajando y no te exigían de que tuvieras, por así decirlo, doble puesto.
O sea, No, ya no, con no, eso, no, eso sí no. ellos te apoyaron con esta parte de, bueno, puedes hacer las Ujú. prácticas de aquí. Sí, porque al final de cuentas, para tú darle el trámite a esto de las residencias, al Ujú, final de cuentas tenías que, recuerdo bien que era una parte también incluso preparar tu currículum, ujú. este, especificar lo que ibas a hacer y estar dando reportes de eso. Entonces, no me exigían como estar en un puesto adicional ni por la escuela ni por como tal la parte laboral. Ujú. Simplemente te decían qué proyecto vas a desarrollar y la entrega de reportes. Entonces, para lo que yo propuse, que no lo recordía muy bien, no Ajá, requería así como estarme metiendo en otra área, por ejemplo. O sea, todo lo hice de mi área en la que ya estaba, que era el ujú, laboratorio. ok. Hace rato mencionabas sobre de que hiciste al final tu tesis sobre cosas aplicadas al laboratorio en cuanto a la ingeniería industrial. Pero, ¿qué consideras tú que te haya dado la ingeniería industrial que tú hayas dicho, no puedo creer que haya, que haya aprendido esto y que lo pueda aplicar acá? O sea, algo que te haya parecido impactante. Es una buena pregunta. Soy difícil de, de impactar, Ujú, como lo dijiste, para usar esa misma palabra. ok. No sé, creo que el desarrollo de Fiction en ese momento me gustaba mucho. Y pues al haber podido llevar un programa CAD o algo de asistido pues por computadora para hacer diseños, para mí en ese momento era así, qué padre está esto. Ok, Este, obviamente en el trabajo teníamos CATIA también, porque pues es lo que se usa generalmente en la industria automotriz, ok. pero pues eso ya era un nivel más complicado, los cursos eran carísimos y demás, y en la escuela sí no me dieron CATIA, o sea, lo que vimos fue AutoCAD, entonces por eso es que yo Ok. casi todo lo dibujaba en 2D porque ya no alcanzamos a ahondar tanto en la parte de 3D, Ujú, pero creo que fue de lo que más me gustó y así de lo que puedo decir. Porque en ese momento también en el trabajo tenía la oportunidad de meterme también al taller de maquinado. Entonces muchas veces no solamente fue la parte de dibujar, de hacer el diseño, sino también cuando eran cosas sencillas, pues me iba al taller y yo llegué a hacer varios fixtures con mis propias manos, desde ujú, el diseño y luego pues materializarlo. ok. Ujú. Pero a ver, esto para la empresa, no tanto de algo escolar. No, pero muchas veces esos dibujos también me servían pues para Ujú, demostrar la competencia en la escuela, ¿no? Porque ya ves que luego te dejaban, pues tienes que hacer un diseño, ujú. cosas así. Pues obviamente de ahí lo sacaba, ya no hacía doble. Y matabas dos pájaros de un tiro mejor. Ajá, sí. Obviamente sin nada de comprometer de secreto de fabricación o algo así, pues para acá ante la escuela hiciste una placa con tales patrones, con ciertos barrenos y con esto Ujú, demostraste que sabes utilizar esta utilidad del software, demostraste estas otras cosas, pero pues obviamente sin ningún detalle de dimensiones o diciendo números de parte, cosas así. ajá. Ya acá en el trabajo sí, pues asegúrate que quede este número de parte, que tenga estas características, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues de que para qué cliente, qué proyecto, Ujú. etcétera, ¿no? Sí, entonces yo creo que esa fue de las partes que más podría resaltar, así que me gustaron mucho. Ok. Ujú. Y bueno, Omar, ahora para cerrar tu episodio en cuanto a tu parte estudiantil, ¿cómo pudieras concluirlo? Es que ya hay muchas cosas que no las recuerdo tan a detalle. Fíjate, ahorita me di cuenta que ya estoy empezando a olvidar. Ajá. Me están llegando los 40. No, creo que nada más me gustaría agregar otra vez el consejo de que estudien inglés porque en el Ok, ITESI, no sé, ahorita vea, pero en ese entonces no te podías titular tampoco si no pasabas un TOEFL. El ok, TOEFL podía ser obviamente que tú lo trajeras de otra institución o en la escuela hacían el TOEFL tipo, ¿no? O sea, obviamente no tenían como esta capacidad de certificarlo o hacerlo oficial, pero sí era el examen TOEFL como tal, o sea, te sentaban en un auditorio y te lo dejaban ir, o sea, y tenías que sacar por lo menos que eran 600 puntos o algo así, ok. y si no lo sacabas no te podías titular, o sea, esa era la opción más fácil como tal, porque pues no tenías que gastar dinero y te lo hacían en la escuela.
y muchos sí eran con pagar cursos adicionales y demás. Entonces, para mí esa parte, ¿no? Como resaltar otra vez de no se queden nada más con las materias que son forzosas, sino también métanle un idioma porque si no, pues está muy complicado. Y creo que también realmente esa fue también otra cuestión que me fue desbloqueando los niveles en Conti. O sea, por ejemplo, yo no hubiera podido ser ingeniero de pruebas si no le hubiera empezado a mascar el inglés, porque ahí ya tenías que hacer juntas con los project managers y tener actualizados los proyectos de prueba e implicaba forzosamente incluso llegar a tener exposición con el cliente directamente. Entonces no hubiera habido forma de que hubiera podido crecer si no hubiera ido también pues teniendo la competencia en inglés. Por eso es que ahí también me gusta resaltar. Más allá de la carrera que sea, le tienen que dar al inglés. Que no dejen a un lado esta parte, ¿no? Del inglés. Uh-huh. Sí, bueno, esta parte que mencionas del inglés, a lo mejor, bueno, espero que no se me esté olvidando alguno de los episodios anteriores, pero esto lo mencionaba Rigo y lo mencionaba George, de los episodios 7.0 y 12.0 del podcast Cambia tu Momento, de que estudiaran inglés, pues porque cuando ya llegas a la industria, esto te sirve muchísimo más en puestos de ingeniería. Perdón, ibas a decir algo. Sí, no, definitivamente ese es el consejo, digo, de esta parte estudiantil que les quisiera dar. Ujú. Tienen que dominar, sí, obviamente no todos lo dominamos a la perfección, pero sí tienes que desarrollar esa competencia en el inglés, y si son más idiomas que mejor, ¿no? Pero sí, es algo que tiene que ser mandatorio y que también, como lo que les decía, de la ventaja competitiva de poder trabajar mientras estás estudiando, pues el inglés creo que todavía está un nivel arriba de eso. O sea, Ujú. puedes ser muy buen ingeniero y ser súper competente, pero si al momento de que tú tienes que incluso ir a una entrevista, y tú puedes tener las competencias súper altas en muchos ámbitos, y si te hacen la entrevista en inglés y no sabes, pues ya automáticamente desde ahí estás descartado y ya no pudiste tener esa oportunidad de demostrar qué tan competente eres en muchas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí, esta parte estudiantil sí me gustaría recalcarles esa cuestión, ¿no? Tienen que estudiar inglés forzosamente. Ok. Ujú. Pues bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta parte en cuanto a tus experiencias académicas, estudiantiles. Y de nuevo, muchas gracias, Omar, por haber aceptado la invitación de estar aquí y ser el ejemplo a seguir de los ingenieros industriales. Bueno, el ejemplo de los ingenieros industriales, entonces dame más cerveza, Román. ¿Qué pasó, Omar? ¿Te estás quedando atrás? Ya me la acabé. Pero bueno. Sí, como lo mencionaba. Hasta aquí dejamos este episodio y síganos en las redes sociales que tenemos. El podcast Síganlo. está en YouTube, Spotify y Google Podcast. También tenemos las redes adicionales que son Instagram y TikTok. Bueno, en Instagram tenemos las fotos perronas que sacamos aquí de los episodios con los diferentes ingenieros, ingenieras. Y en TikTok tenemos diferentes videos como que de pequeños consejos en cuanto De a retos virales. retos virales de bailes extraños y nada, no es cierto. De diferentes consejos en cuanto a, pues, para estudiantes de ingeniería y pues principalmente como que esta diferencia en contenidos, ¿no? Últimamente también hemos estado haciendo ahí shorts en YouTube porque gracias YouTube por ponernos otro nivel de dificultad y para poder atraer a más público, ¿no? Entonces, ahora sí, hasta aquí este episodio, Omar, y nos vemos en la segunda parte de esto. Nos vemos. Coman frutas y verduras.